El 1 de octubre de 2025 marcó el inicio de uno de los enfrentamientos más brutales registrados en la Sierra de Sinaloa durante los últimos meses. En San Ignacio, un municipio que hasta hace poco era considerado relativamente tranquilo dentro del turbulento panorama del estado, se desató una guerra que mantendría en vilo a sus habitantes durante 7 días consecutivos. La tarde del 1 de octubre, aproximadamente a las 3 de la tarde, las calles de Estación Dimas, una pequeña comunidad agrícola ubicada en las inmediaciones de San Ignacio, se convirtieron en escenario de una batalla campal entre dos grupos armados que representan las facciones más poderosas del cártel de Sinaloa en guerra. Por un lado, sicarios bajo el mando del conocido como Comandante Perro, operador de confianza de Ismael Zambada Sicairos, mejor conocido como Mayito Flaco, líder de la Malliza tras la captura de su padre, Ismael El Mayo Zambada. Del otro lado, elementos leales a René Bastidas Mercado, alias René 00 o el 00, un controvertido personaje que hasta hace poco operaba para los Chapitos pero que recientemente cambió su lealtad hacia la Malliza, generando confusión y tensiones internas. La ironía de este enfrentamiento radica precisamente en que, técnicamente, ambos grupos pertenecen ahora a la misma facción. Sin embargo, las lealtades residuales, las traiciones del pasado y las disputas territoriales han creado fracturas internas que estallan en violencia como la registrada en San Ignacio. Según testigos de la zona, el conflicto inició cuando un convoy de aproximadamente 10 a 15 camionetas procedentes de Durango ingresó al territorio de Estación Dimas. Estas unidades, identificadas como parte del grupo del Comandante Perro, realizaron lo que los expertos en seguridad denominan una incursión de avanzada, un ataque sorpresa destinado a consolidar control territorial. Los defensores, sicarios leales a René 00 que habían establecido posiciones estratégicas en la zona, respondieron inmediatamente con fuego de armas largas. Durante los primeros 40 minutos del enfrentamiento, el estruendo de rifles AK-47 y AR-15 resonó por toda la comunidad, obligando a los habitantes a refugiarse en sus hogares. Las imágenes filtradas en redes sociales muestran vehículos en movimiento a gran velocidad mientras se escuchan ráfagas continuas de disparos. En uno de los videos, de aproximadamente 45 segundos de duración, se puede observar a un convoy huyendo mientras una voz en off narra: balas por todos lados, la gente se escondió en las casas. El Comandante Perro, cuyo nombre real permanece en el anonimato por razones de seguridad, es descrito por fuentes de inteligencia como un operador de entre 35 y 40 años, originario de la Sierra Sinaloense. Su alias deriva, según reportes, de su lealtad inquebrantable hacia sus superiores y sus tácticas agresivas en combate. Este personaje inició su carrera criminal como halcón en los primeros años de la década del 2000, escalando posiciones dentro de la estructura del cártel de Sinaloa durante la guerra contra los Beltrán Leiva. Su participación en emboscadas serranas le valió el reconocimiento de sus superiores, hasta convertirse en comandante de una célula de 20 a 30 sicarios especializados en operaciones de alta intensidad. Actualmente, el Comandante Perro coordina las incursiones de la Malliza contra territorios anteriormente controlados por los Chapitos, utilizando tácticas modernas que incluyen el uso de drones para reconocimiento e inteligencia operativa. Por su parte, René 00 representa uno de los casos más complejos dentro de la actual guerra interna del cártel de Sinaloa. Nacido en 1985 en Badiraguato, René Bastidas Mercado creció en el epicentro de la cultura del narcotráfico mexicano. Hijo de agricultores, su entrada al mundo criminal ocurrió a temprana edad como reclutador para Dámaso López Núñez, el licenciado, quien fungía como operador clave de los Chapitos. Durante más de una década, René 00 operó como sicario de élite para la facción de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Su lealtad hacia Iván Archibaldo Guzmán, conocido como El Chapito, lo convirtió en jefe de plaza en territorios estratégicos como Elota y San Ignacio, controlando extorsiones, laboratorios clandestinos y rutas de trasiego hacia Durango. Sin embargo, en septiembre de 2024,
René 00 tomó una decisión que cambiaría drásticamente el panorama de lealtades dentro del cártel: abandonó a los chapitos para unirse a la Malliza. Esta traición, motivada aparentemente por desacuerdos económicos y estratégicos, lo convirtió en un elemento de alta peligrosidad para sus antiguos aliados. El cambio de bando de René 00 no fue bien recibido por todos los elementos de la Malliza. Muchos operadores veteranos desconfían de alguien que traicionó a sus jefes anteriores, generando tensiones internas que se materializaron en el enfrentamiento de San Ignacio. Durante los primeros días de octubre, mientras las balaceras continuaban de forma intermitente, las autoridades federales y estatales desplegaron un operativo de gran envergadura. Más de 200 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal fueron movilizados hacia la zona serrana. Los sobrevuelos de helicópteros Black Hawk se convirtieron en una constante sobre San Ignacio, mientras patrullas terrestres establecían retenes en las principales vías de acceso. El objetivo era claro: evitar que el conflicto escalara y afectara a la población civil. El segundo y tercer día del enfrentamiento estuvieron marcados por refriegas esporádicas. Los grupos armados utilizaron tácticas de guerrilla, evitando confrontaciones directas prolongadas y optando por ataques rápidos seguidos de repliegues estratégicos. Fue durante este periodo que se registraron las primeras detenciones relacionadas con el conflicto. 3 sicarios heridos fueron capturados en La Rastra, una comunidad cercana a Estación Dimas. Sin embargo, las autoridades no confirmaron oficialmente su vinculación directa con los enfrentamientos. La situación se intensificó entre el cuarto y séptimo día, cuando se reportaron bloqueos intermitentes en carreteras secundarias. Videos difundidos a través de aplicaciones de mensajería instantánea mostraban convoys armados circulando por brechas de terracería, evidenciando que ambos grupos mantenían capacidad operativa. El punto culminante del conflicto ocurrió el 8 de octubre por la noche. Según reportes de medios locales especializados, durante un enfrentamiento en ranchos periféricos, el comandante Perro logró herir a un operador de alto nivel del grupo de René 00. Esta acción representó un golpe significativo para la estructura del 00, quien ya enfrentaba presiones por operativos federales en sus territorios. La importancia estratégica de San Ignacio en este conflicto no puede subestimarse. Este municipio, con una población aproximada de 25.000 habitantes, forma parte del histórico Triángulo Dorado, la región comprendida entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, reconocida mundialmente como uno de los principales centros de producción de drogas sintéticas y naturales. Las rutas que atraviesan San Ignacio conectan los centros de producción serrana con los puertos del Pacífico, especialmente Mazatlán, desde donde las drogas son enviadas hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales. El control de estos corredores representa millones de dólares en ganancias anuales. Históricamente, esta zona había permanecido bajo el control de los chapitos desde aproximadamente 2010. Sin embargo, la captura de Ismael El Mayo Zambada en julio de 2024, en circunstancias que involucran una presunta traición por parte de los hijos del Chapo, desencadenó una guerra interna que ha redibujado el mapa del poder criminal en Sinaloa. La Malliza, facción liderada por Mayito Flaco, ha intensificado sus operaciones para recuperar territorios que considera históricamente propios. Las incursiones desde Durango y otros estados representan una estrategia coordinada para debilitar a los chapitos en sus bastiones tradicionales. En este contexto, el caso de René 00 ilustra la complejidad de las lealtades dentro del crimen organizado. Su cambio de bando ha generado una situación paradójica donde elementos de la Malliza se enfrentan entre sí por desconfianzas mutuas y disputas territoriales residuales. El impacto del enfrentamiento en la población civil fue inmediato y severo. Las escuelas de Estación Dimas suspendieron clases durante 2 días, mientras el comercio local permaneció cerrado por medidas de seguridad. Aproximadamente 50 familias de comunidades indígenas Rarámuri reportaron desplazamientos temporales hacia zonas más seguras.
Aunque no se confirmaron víctimas civiles directas, el clima de terror generado por una semana de balaceras intermitentes dejó secuelas psicológicas en la comunidad. Mantas anónimas aparecidas en diferentes puntos del municipio expresaron el hartazgo de la población ante la violencia constante. La respuesta de las autoridades, aunque tardía, logró contener la escalada del conflicto. El despliegue de fuerzas federales y estatales, junto con los operativos aéreos, obligó a ambos grupos a replegar sus operaciones hacia zonas más remotas de la sierra. Sin embargo, expertos en seguridad advierten que este enfrentamiento representa apenas un episodio más en una guerra que no muestra señales de concluir. Desde julio de 2024, Sinaloa ha registrado más de 1.850 homicidios relacionados con la disputa interna del Cártel de Sinaloa, convirtiendo el estado en uno de los más violentos del país. El 9º y 10º día después del inicio del conflicto estuvieron marcados por un cese temporal de hostilidades. Los patrullajes aéreos continuos y la presencia militar en la zona lograron disuadir nuevos enfrentamientos directos, aunque la tensión permanece latente. Fuentes de inteligencia indican que tanto el comandante Perro como René 00 mantienen sus estructuras operativas intactas, sugiriendo que el conflicto podría reactivarse en cualquier momento. La zona serrana, con sus múltiples refugios naturales y rutas de escape, facilita este tipo de operaciones intermitentes. La guerra interna del Cártel de Sinaloa ha transformado radicalmente la dinámica criminal en México. Lo que durante décadas fue considerada la organización más poderosa y cohesionada del país, ahora se encuentra fragmentada en facciones que compiten ferozmente por territorio, rutas y recursos. Esta fragmentación tiene implicaciones que trascienden las fronteras mexicanas. Estados Unidos, principal mercado de las drogas producidas en Sinaloa, observa con preocupación cómo la violencia interna podría afectar los flujos de narcóticos y generar mayor inestabilidad en la región fronteriza. Mayito Flaco, como líder de la Malliza, enfrenta el desafío de consolidar su liderazgo mientras combate simultáneamente contra los Chapitos y maneja las tensiones internas de su propia facción. El caso de René 00 demuestra cómo las traiciones y cambios de lealtad complican aún más este panorama. Por su parte, los Chapitos, debilitados por capturas y extradiciones, luchan por mantener su influencia en territorios donde tradicionalmente ejercían control absoluto. La pérdida de operadores clave como René 00 representa golpes estratégicos significativos para su estructura operativa. El enfrentamiento de San Ignacio también ilustra la evolución táctica de los grupos criminales mexicanos. El uso de drones, vehículos blindados y tácticas de guerrilla demuestra un nivel de sofisticación que desafía las capacidades tradicionales de las fuerzas de seguridad. Las autoridades federales han reconocido la necesidad de adaptar sus estrategias para enfrentar esta nueva realidad. El despliegue de fuerzas especiales, tecnología de vigilancia avanzada y operaciones de inteligencia coordinadas representa la respuesta gubernamental a esta escalada de violencia. Mientras tanto, la población civil continúa atrapada en medio de esta guerra sin cuartel. Comunidades enteras han modificado sus rutinas diarias para adaptarse a un entorno de violencia constante, donde los enfrentamientos pueden estallar en cualquier momento y lugar. El futuro de San Ignacio y de Sinaloa en general permanece incierto. La guerra interna del Cártel de Sinaloa no muestra señales de conclusión, y enfrentamientos como el protagonizado por el comandante Perro y René 00 podrían repetirse en otros municipios y regiones. La comunidad internacional observa con atención la evolución de este conflicto, reconociendo sus implicaciones para la seguridad regional y el combate al narcotráfico. La fragmentación del Cártel de Sinaloa podría generar oportunidades para otros grupos criminales, o por el contrario, intensificar la violencia hasta niveles inéditos. En este contexto, el enfrentamiento de San Ignacio representa mucho más que una simple balacera entre grupos rivales. Es el reflejo de una transformación profunda en el crimen organizado mexicano,
donde las viejas estructuras de poder se desmoronan para dar paso a nuevas dinámicas de violencia y competencia. La historia de René 00, el comandante Perro y la guerra en San Ignacio continuará escribiéndose en los próximos meses, mientras México enfrenta uno de los periodos más complejos y violentos de su lucha contra el narcotráfico.